Pues muy buenas tardes otra vez. Esta semana fue un poquito difícil porque eh, me enfermé. Empecé como el martes, es cuando, ya que había acabado el día, es donde me sentía pésimo, me sentía bien mal. Y es cuando empecé en la mañana con la garganta, me empezó a doler la garganta y de ahí empezó y no terminó. Y me tumbó esta enfermedad, no sé qué viene siendo o qué es, pero me tumbó y para que una enfermedad de esta así como la influencia, algo así como muy común, es difícil para que me tumbe y me tumbó y por 4 días. Entonces, les pido disculpas porque a lo mejor voy a estar tosiendo y por eso traigo este micrófono, no el que siempre uso, el que tengo aquí, porque a lo mejor voy a toser y no quiero toser en el micrófono. Entonces les pido disculpas si lo hago. Pero aquí estamos, vamos a servir al Señor. Qué bendición es la verdad, bendecir al Señor. Ah, solamente un breve anuncio para la siguiente semana. Tenemos comunión, no comunión, disculpen. Tenemos oración corporal. Oración, si quieren venir, empieza es de 6 a 7:30, y es aquí en el santuario. Vengan y vamos a orar como un cuerpo, vamos a orar y traer nuestras peticiones al Señor. Pero sí, aparte de eso, viene siendo todo. Vamos a orar. Vamos a poner ese tiempo en las manos del Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias que, como estábamos hablando esta mañana con uno de los hermanos, Señor, que tu palabra es agua y nos purifica y alguien nos tuvo que contar acerca de ti. Alguien nos dijo quién eras tú, quién y lo que habías hecho por nosotros. Y eso ocasionó, Señor, interés y fue tu Espíritu Santo que hizo la obra en nuestras vidas y nos llevó a la salvación, nos llevó, Señor, a la cruz y nos enseñaste, Señor, la necesidad de nuestra necesidad de tu sacrificio. Señor, te damos gracias que nos has salvado, te damos gracias de que nos das tu palabra y podemos, Señor, nos has encomendado a predicar tu evangelio, tu palabra, enseñar tu palabra a otros, a discipular a otros, Señor, y es lo que queremos hacer, eso es lo único que queremos hacer, Señor, es obedecerte. Te ponemos el tiempo en tus manos. Señor, te pido que me des las fuerzas, porque mi cuerpo como que ya no quiere, pero Señor, te pido que seas tú que estés en control de todo esto. En nombre de Jesús, amén. Entonces vamos a continuar en Juan capítulo 3 y vamos a ver del 22 al 29. Y ay, permítame. Y el tema de esta mañana, si lo puedo poner en las pantallas. A ver. Sí, el tema de es el amigo del novio. Y está hablando básicamente de Juan el Bautista. Y como él no, él no es el enfoque de una boda. El novio no es el enfoque, el amigo no es el enfoque, más bien es el novio. Es lo que Juan el Bautista va a hablar acerca de. Pero vamos a leer del 22 al 29 y vamos a empezar desmenuzar estos versículos un poquito más. Vamos a comenzar. El 22 dice: Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba ahí con ellos y bautizaba. El 23. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados. 24. Porque Juan todavía no había sido metido en la cárcel. 25. Surgió entonces una discusión entre los judíos, entre los discípulos, disculpen,
Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. 26. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando, y todos van a él. 27. Respondió Juan y dijo: un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. 29. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está ahí y le oye se alegra en gran manera con la voz del novio, y por eso este gozo mío se ha completado. Pero otra vez, regresando al 22 y al 23, dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba ahí con ellos y bautizando. Dice: Juan también bautizaba en Enón. Dice: porque había mucha agua. Pero algo que aprendemos, voy a adelantar un poquito, no mucho, pero en el capítulo 4, en el versículo 2, nos dice de que Jesús no bautizaba. No más que más bien eran los discípulos de Jesús que eran los que estaban bautizando. Solamente es algo que me llamó la atención mucho. Y vemos que Juan el Bautista sigue con el ministerio que Dios le encomendó. Otra vez, como lo habíamos visto en el pasado, otras enseñanzas acerca de Juan el Bautista y su ministerio y el bautismo que él estaba haciendo, y que el bautismo de Juan el Bautista era uno de arrepentimiento y era para preparar el camino para el Mesías, como lo habíamos visto en las enseñanzas pasadas. Y quiero que quede bien claro otra vez, y no es el mismo bautismo que tenemos hoy en día. El bautismo que vemos del Juan el Bautista y el que tenemos hoy en día no es el mismo. Pero sí, Juan el Bautista sí es un ejemplo a seguir. Sigue enfocado, sirviendo a Dios, hasta que Dios mismo le cambie los planes, o que le diga: bien hecho, siervo mío, entra. Y de la misma manera con nosotros es seguir ese ejemplo, ¿verdad? Seguir ese ejemplo que Juan el Bautista nos da, de seguir el, el ministerio, seguir la obra que el Señor nos ha encomendado a nosotros. Los ojos puestos en Jesús, los ojos puestos en lo que es, y la mente en las cosas celestiales, en lo que importa, como dice Colosenses. Y es fácil decirlo, es bien fácil decir eso, pero al aplicarlo, al vivirlo, es un poquito más, ahí ya cambia la cosa, es más difícil. Especialmente cuando tienes pruebas, ¿verdad? Es cuando se pone difícil. Cuando es difícil, cuando mantenernos enfocados en Jesús, porque cuando vienen las tribulaciones, las pruebas, es cuando se pone difícil. Y, y nos encontramos, en un mundo caído, y la carne no nos ayuda. La carne no nos ayuda a enfocarnos y mantenernos enfocados en Jesús, en lo que es importante. Vamos a ver el versículo 24, dice: porque Juan todavía no había sido metido en la cárcel. Y al fin del capítulo 3 es la última vez que menciona a Juan el Bautista. Es la última vez que vamos a ver. Y no lo vamos a terminar esta semana. Quiero ver un poquito más detalle
lo que Jesús dijo acerca de Juan el Bautista, porque dijo algunas cosas acerca de él que son importantes acerca del ministerio de Juan el Bautista y de Juan el Bautista como persona. Y no lo vemos en el Evangelio de Juan, lo vemos en los sinópticos más bien, pero quiero ver más detalle eso. Entonces, creo que la siguiente semana, si Dios lo permite, es la última vez que vamos a ver vamos a ver de Juan el Bautista en el libro de Juan. El Señor nos prometió una vida fácil. Él no nos dijo, Él no nos dijo que ser sus discípulos. Él nos dijo que ser sus discípulos es negarnos a nosotros mismos. Y otra vez a la carne no le gusta. La carne no le gusta que ser sacrificado, no le gusta. Y todo lo que ve en el mundo, la carne, es atraído a ello. Y el ser cristiano no es el camino fácil. Lo he escuchado, me han dicho eso antes. Y personalmente lo he escuchado en el internet. Pues ya saben que en el internet se escucha todo. De que dice que para los cristianos se toman dice que nosotros los cristianos tomamos la ruta fácil, porque ser cristiano es fácil, porque tienes tu Dios que te da todo y no es la ruta fácil. De hecho, creo que es aún más difícil porque se trata de negarnos a nosotros mismos. Se trata de que no nos enfoquemos. Nosotros no somos el enfoque. Y eso no es fácil porque si somos honestos, somos naturalmente egoístas. Como miramos la semana pasada, no nos tienen que enseñar cómo ser egoístas, no nos tienen que enseñar el robar, no nos tienen que enseñar a pegarle a tu compañero. Yo hice eso por muchos años y nadie me enseñó a hacerlo. Y yo simplemente por mi maldad, por mi carne pecaminosa, hacía eso por maldad. Y mi madre siempre me pegaba y me disciplinaba, decía, no tienes que hacer eso, no tienes que hacer eso. Fue todo lo contrario. Ahora, quiero hablar un poquito acerca de las tribulaciones. Porque vemos en la historia de la iglesia que muchos han muerto por su fe y eso no lo podemos negar. Y otra vez vimos en un mundo caído. Cosas van a pasar. Te puedes enfermar. Yo me enfermé esta semana, no fue tan grave así que digamos, pero ¿qué tal si fue un poquito más grave? Esa es una prueba, es una tribulación que mi familia tiene que pasar. Tu esposa se puede enfermar, ¿verdad? O tu esposo se puede enfermar. Tus hijos, un infinito de posibilidades que se pueden convertir en una tribulación, en una prueba que el Señor te está haciendo pasar por. Pero lo bueno de todo esto es de que el Señor nos ha dado Romanos 8:28, que dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y esto no es una varita mágica, vamos a ponerlo bien claro. Siempre lo he escuchado como se lo pintan que este versículo, pero no es una varita mágica, no es de que todo va a estar bien, no significa eso, pero más bien que Dios está en control y que tú eres, si, como tú, hijo de Dios o hija de Dios. Dios está en control de todo y Él dijo que va a estar contigo a cada paso. Y eso es lo que ese versículo nos trae. Eso es lo que ese versículo nos conforta.
Y otra cosa, se me vino a la mente esta semana. Dice que a los que aman a Dios. Y si amas a Dios, tu deseo es obedecer. ¿Quieres obedecer a Dios? Y no me quiero salir mucho de tema con este versículo porque nos podemos ir bien lejos, nos podemos ir como Alicia en el mundo de maravillas tras el conejo blanco. Nos podemos ir y nunca vamos a hallarlo. Pero como cristiano viviendo en pecado, eso como que complica las cosas un poquito más y pone algunas cosas en cuestión, diciendo, pues eres salvo en verdad si estás desobedeciendo a Dios de una manera de que ya deberías saber. Y nos podemos ir. Ese tema es muy, muy grande y no quiero tomar mucho tiempo en eso, pero como cristiano es el obedecer al Señor. Es lo primero. Si el Señor nos dice que nos tenemos que ir por esta ruta, entonces obedecer, ¿verdad? Porque como lo he dicho tres veces, tenemos la voluntad de Dios general que viene siendo para todos los cristianos, para cada uno de nosotros, es no mentirás, ama a tu prójimo, ama a tu Dios con todo tu ser, con todo tu corazón y con toda tu mente. Eso es lo que el Señor nos ha dicho, pero también en lo personal, no nos ha llamado a todos a lo mismo. O sea, no todos somos pastores, no todos somos misioneros, pero Dios ha escogido la voluntad de Dios para nosotros, para nuestra vida una personal. Y eso también es desobediencia. Si el Señor te lo ha hecho bien claro y no obedeces, es pecado. Pero como otra vez, eso es una ruta donde podemos pasar mucho tiempo y no quiero pasar mucho tiempo en eso. Pero otra vez, regresando a las tribulaciones. Las tribulaciones vivimos en un mundo caído, las tribulaciones ocurren y muchas veces el Señor las pone en nuestro camino para crecer, como vemos en Santiago. Y otra vez, y es fácil decirlo, es fácil decir que quiero enfocarme en el Señor, pero cuando las tribulaciones, cuando las pruebas están, que ya no puedes, es cuando es difícil tener la mente en Cristo, pero es cuando más importante es. Yo quiero hablar un poquito más de la persecución también. Porque como dije hace rato, muchos han muerto por su fe y esa es parte de la persecución. Y otras no lo podemos negar. La ley, de acuerdo a Romanos capítulo 13, fue establecida, Dios la puso para castigar a los que hacen lo malo. Es bien claro, lees Romanos capítulo 13 y es bien claro cómo te dice, dice, ¿no quieres temerle a la ley? Pues hazlo bien. Dice, haz lo que debes de hacer como un ciudadano. No hagas lo malo y no vas a temer la ley. Pero como vimos la semana pasada que las tinieblas, el enemigo ha infiltrado muchas partes de nuestro gobierno y a veces también usa al gobierno mismo para perseguir a la iglesia. Pero quiero ir primero, antes que empecemos en eso, quiero ver a Primera de Pedro 4:15, que dice que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por intrometido. Romanos 13:3 dice, porque los gobernantes no son motivo de temor para los
los de buena conducta, sino para los que hacen el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Lo que había dicho hace rato es... Pero ahora miramos a Primera de Pedro 4:16. Dice, pero si alguno sufre como cristiano, no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Y Pedro ahí hace la diferencia de estar en la cárcel, ser perseguido por la ley como cristiano. Dice, como dice Pedro, que ninguno de ninguna manera sufra alguno de nosotros o que sea perseguido por la ley porque hemos hecho lo malo, lo que sabemos no, de que lo que sabemos que es malo y lo hacemos. Entonces, la ley está en todo su derecho. Pero si la ley, el gobierno te sigue por ser cristiano, como dice Pedro aquí es bien claro, dice, ahí ya cambia la cosa. Dice que no te avergüences, sino que tal te, perdón. Dice, pero como que tal glorifique a Dios. Glorifica a Dios en tu vida, a pesar de que si estás siendo perseguido. Y estamos bendecidos. Sé que muchos de la congregación vienen de México y hasta en México no ha llegado, de que yo sepa, no ha llegado hasta la persecución de cristianos. En algunas partes, sé que sí lo hay, en las partes indígenas he escuchado que el evangelio no es permitido, pero hablando del gobierno, es todavía permitido. Y ahora aquí está, en Estados Unidos, claro que no. Es como americanos, como estadounidenses, es nuestro derecho, como está en la Constitución, es nuestro derecho el seguir nuestra religión. Así lo dice la Constitución, es nuestro derecho. Y hasta, gracias a Dios que hasta la fecha no nos tenemos que preocupar por nuestra fe. Lo podemos hacer en público, podemos ponerlo en internet y no nos vamos a meter en problemas porque estamos hablando de la palabra de Dios. Pero en otros países es bien claro que no, no es el caso. Hay muchos que son perseguidos por su fe. Y otra vez, como miramos, como había dicho hace rato, la semana pasada, de que hablamos de las tinieblas y cómo ha infiltrado hasta el gobierno mismo, y a veces el enemigo usa al gobierno mismo para perseguir a la iglesia, para ir tras de ellos. Y la meta de todo esto es bien obvio, es que los cristianos se callen, que los cristianos no se multipliquen, que los cristianos ya no hablen, que les dé temor. Esa es la meta, que ponerle un alto al evangelio, a la palabra de Dios. Esa es la meta. Y se me hace bien interesante todo esto porque nosotros, como saben, venimos de California, fuimos a una iglesia en Chino Hills y ahí una probadita de lo que se trata de la persecución y ponerle un alto al evangelio por parte del gobierno. Nosotros una probadita pequeña, porque estuvimos otra vez en California y eso pasó en COVID-19. El COVID-19, cuando pasó todo eso del coronavirus, entonces fue un poquito diferente donde estuvieron a ustedes en ese tiempo, pero para nosotros quisieron ser, de hecho, cerraron las iglesias. Cerraron las iglesias, que creo que fue por un mes,
y después como que nos estaban haciendo a un lado, como una lata vieja nos estaban tirando así, estaban tratando las iglesias. Y hasta que el pastor dijo, ¿saben qué? Pues ya es suficiente, obedecimos como Dios nos ha mandado, pero no nos dan respuesta, no quieren que abramos las iglesias, no quiere que cantemos, no quiere que alabemos a nuestro Dios. Y eso es hablando del gobierno del estado de California. No era todo Estados Unidos, era específicamente en el estado de California. El gobernador estaba en contra de que nosotros abríamos las iglesias. Y las iglesias empezaron a abrir poco a poco. Muchos no lo hicieron, pero luego empezaron los problemas legales en las cortes y todo esto, de que no puedes hacer esto. Mientras no quería que nosotros abriéramos nuestra iglesia, mientras los estadios de actividades deportivos, este, clubs estaban abiertos, todo este tipo, y todo era público. Es donde te vas a encontrar un montón de gentes. Todo esto estaba abierto, pero la iglesia decía que no era esencial. Es lo más importante. La palabra de Dios es lo más importante. Entonces el pastor dijo, ¿sabes qué? Vamos a obedecer a Dios. Dios me dijo que tengo que abrir la iglesia. Y no estamos hablando de una iglesia pequeña, era una iglesia de 2000 miembros. Entonces era una carga grande. El pastor dijo, ¿sabes qué? Ya estuvo. El Señor me dijo que vamos a abrir esta fecha. Y y ahí ya estuvo. Vamos a hacerlo, vamos a obedecer a Dios y no al gobierno en este tema. Porque la gente necesita, y en ese tiempo había mucho miedo, la gente tenía mucho miedo, temor, de que no sabían si iban a tener trabajo, y la gente estaba en necesidad de lo que es más importante, que viene siendo la palabra de Dios. Entonces, otra vez abrió las iglesias y el Señor bendició de una manera que nunca nos esperábamos. Pero todo esto para decir es una probadita de ser perseguidos por tu fe, por el gobierno. Ser perseguidos por el gobierno por tu fe. Una probadita. Pero no se compara a lo que está pasando en otros países, los cristianos que vemos en Egipto, en Rusia, que es ilegal, en Turquía. En Turquía es ilegal predicar el evangelio en estos países donde no se permite el evangelio. Y si eres cristiano, es tu vida. Y muchos cristianos se encuentran en ese estado. En China también. Pero si vemos la historia de la persecución de la iglesia, siempre tiene el resultado opuesto. Cada vez que la iglesia es perseguida, crece mucho más. Crece en números y los cristianos crecen en su fe. Y uno de mis pastores, el mismo pastor de hecho que en California que abrió la iglesia, él dice, después de tantos años, como que ¿no crees que Satanás ya hubiera aprendido de que su plan no sirve? Su plan siempre tiene el resultado opuesto, no le funciona, pero como que no aprende ya de tantos años y no aprende, pero él mismo dio la respuesta y dice, pero si te has dado cuenta, y esto me cambió la mente de cómo Satanás obra, de qué manera. Dice, pero tú y yo, dice, tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos da, parte de su obra es de que nos da dominio propio, ¿verdad? Nos da dominio propio, pero él no se puede resistir, él no tiene dominio propio, él ve la tentación y la toma cada vez porque no se puede, no tiene dominio propio, no se puede resistir. Y eso me dije, wow, tiene mucho
toma mucho sentido. Quiero ver Hebreos 13:3, que dice: acordaos de los presos como si estuvieras presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también vosotros estáis en el cuerpo. Y está hablando de nuestros hermanos en el Señor, que están presos por su fe otra vez. Y no nos podemos olvidar, si nos ha llamado a orar por esos. Entonces, esta semana tomaste tiempo. Hay que tomarnos el tiempo de orar por ellos. Sabemos que existen, sabemos que están ahí. Y como dice Hebreos, están también en el cuerpo. Y ora por ellos como si tú estuvieras ahí con ellos. Vamos a continuar el versículo 25. Dice: surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Los judíos tenían tantos ritos para la purificación, para purificar, que es difícil de decir cuál purificación es la que están discutiendo. Muchos de los ritos Dios se los dio. Dios se los dio a Moisés y era para el pueblo. Pero también vemos que también muchos de esos ritos fueron creados por el hombre. Y es más probable que la discusión se trata del bautismo de Juan. Pero otra vez es difícil de llegar a la conclusión de cuál purificación es de que están discutiendo. Y dice un judío. Si Juan nos hubiera dado un poquito más de detalles de si era de qué tipo de judío era, si era un fariseo, si era un saduceo, si era un escriba, o simplemente dice que es un judío. Si nos hubiera dado un poquito más detalles, entonces podríamos llegar un poquito más a la conclusión de qué purificación está hablando. Pero otra vez no sabemos exactamente de cuál purificación. Y como uno de mis maestros, Chuck Smith, decía, cuando la palabra está en silencio, pues tú también en silencio. Pero no podemos llegar a una conclusión acerca de eso, solamente se dice que estaban discutiendo con un judío. Y continuando el versículo 26 dice: y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Y los discípulos de Juan, se me hace bien interesante que no llaman a Juan, no llaman a Jesús por su nombre. Dicen el que diste testimonio de, no dicen mira Rabí, está allá Jesús, el Cordero de Dios, uno de los títulos que Juan el Bautista o que Juan mismo le dio a Jesús. Simplemente dice el que tú diste testimonio. Entonces, eso nos indica de que los discípulos de Juan el Bautista ven a Jesús como como inferior a Juan el Bautista. Pero vamos a ver cómo Juan el Bautista los corrige. Y eso es parte del discipulado. Es parte del discipulado. No vamos a saber todo de una vez. Necesitamos a alguien que nos enseñe. Y lo hermoso de ser cristiano y de caminar es de que cuando creces un poquito más, siempre va a haber alguien a quien tú también le puedes enseñar. Entonces ese ciclo siempre continúa, nunca termina. Tú fuiste un discípulo de alguien, ¿verdad? Alguien te discipuló, alguien te enseñó las cosas del Señor. Y tú también le vas a enseñar a alguien más. El Señor siempre va a poner a alguien a quien tú le puedes enseñar lo poco que tú has aprendido.
Y ellos están, hablando de los discípulos de Juan el Bautista, ellos están en alerta y preocupados que el ministerio de Jesús está superando al de Juan, pero otra vez enseñándoles. Ese celo está bien, pero el celo por la persona correcta, el celo por el ministerio correcto, ¿verdad? Eso es lo importante. Pero vemos que Juan el Bautista no está preocupado, no se paniquea y no dice, Jesús me está quitando el ministerio. Su ministerio está superando el mío. Vamos a ver cómo dice, y vamos a ver que hasta en el 30 dice que él crezca, dice, y yo no tengo que hacer menos. Vamos a continuar el versículo 27, dice, respondió Juan y dijo, un hombre no puede recibir nada si no lo es dado del cielo. Y esta es la respuesta de Juan el Bautista a sus discípulos que estaban paniqueados, estaban preocupados. Y Juan el Bautista, Juan reconocía de que todo lo que él tenía, incluyendo a su ministerio, incluyendo a sus discípulos, Dios se los había dado. Y otra vez, y eso incluía a los que le seguían. Y por eso él se tomó el tiempo a hablar con ellos y explicarles lo adecuado. El ministerio es un regalo de Dios. Es un privilegio el servirle al Señor de esta manera. Y el Señor me ha preparado por muchos años ya. Él lleva años y no sé, es parte de mi testimonio como el Señor me trajo hasta acá. Pero ya fueron años de que me empezó a preparar y puso pastores, puso hombres enfrente de mí otra vez que me discipularan, que me enseñaran la palabra de Dios, que me dieran el contexto y la interpretación de ciertas confusiones que yo tenía, preguntas que yo tenía. Y eso es parte otra vez del discipulado. Y qué honor otra vez es qué honor, qué privilegio es servir al Señor. No hay que tomarlo, hay que aprovechar cada oportunidad que el Señor nos da. Pero el problema que nos encontramos es cuando el hombre y la carne quiere ser parte, quiere tomar crédito por lo que Dios ha hecho. Ese es el problema que nos encontramos. Y como lo he dicho en una de mis iglesias que íbamos antes, eso es lo que yo alcancé a mirar. Es lo que el Señor me mostró de que era el hombre queriendo, queriendo reemplazar al Espíritu Santo, trayendo convicción de pecado a la gente. Y sí es parte de, pero es la palabra que lo hace. No es el hombre que lo tiene que hacer. Y, es bien obvio cuando estás lleno del Espíritu, cuando sabes que tú le perteneces a Él y cuando ves que el hombre quiere meter sus manos en su obra, es bien obvio y lo puedes ver. Porque el Espíritu mismo te lo hace saber. Vamos a continuar el versículo 28. Dice, vosotros mismos me sois testigo de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de Él. Y otra vez, como he dicho antes, Juan el Bautista, qué ejemplo a seguir.
no ha cambiado. Él sigue siendo la misma persona, sigue en el mismo ministerio, sigue la obra que Dios le encomendó. Como siempre, poniendo el enfoque en Cristo. Y esa es la responsabilidad de un pastor también. Y cuando a mí me pidieron, cuando me presentaron, pues obvio yo sé que fue el Señor de ser pastor. Yo tomé esto bien en serio y dije, Señor, yo sé que tú me has preparado y yo sé lo que me has dicho en el pasado, pero si esta es tu voluntad, pues vamos. Pero yo no quiero hacer nada, Señor, si tú no me has llamado. Y otra vez yo tomo esta responsabilidad muy, muy en serio. Porque yo sé lo que la palabra dice. Dice que yo voy a tener que dar cuentas por la obra que yo he hecho. Y como dice en primera de Pedro 5, es ser ejemplo. Y no señorar sobre la gente. Y no ser avaro por el dinero. Sino es un deseo, sincero deseo de servir al Señor. Como dice Hebreos también 13:17. Dice que parte de mi responsabilidad como pastor es velar por las almas de la congregación, de la gente. Y otra vez voy a dar cuentas al Señor. Y parte de mi responsabilidad también es capacitar a los santos, a ustedes. Es parte de mi responsabilidad, es enseñarles, de edificarles, como dice en Efesios 4:12. Porque es el cuerpo de Cristo. Y otra vez, mi meta como su pastor es la misma que vemos en Juan. Es guiar a todos a Cristo. O sea, es que conozcas ya a Cristo o no. Si conoces a Cristo, yo sé que va a pasar porque me ha pasado a mí. Que quitas los ojos de Jesús. Quitas tus ojos, quitas la mente. Va a pasar eso. Entonces parte de mi meta es guiarte otra vez a la palabra, guiarte al Señor, lo que Dios tiene para ti. Y también guiar a los perdidos. Y eso es donde necesito más de su ayuda de ustedes. Eso es como llegamos como un cuerpo. También es parte tuya, es de tus responsabilidades predicar el Evangelio donde quiera que te encuentres. Disculpe. Como líder, ahora cambiándolo un poquito, y como líder, como hombre, tú también eres cabeza. Tú eres cabeza de tu hogar. Dios así lo ordenó. Y siempre me gusta regresar a Génesis de Adán y Eva, cuando ellos pecaron. Jesús vino directamente a Adán y le preguntó, ¿qué has hecho? Y nosotros ya sabemos el orden. Lo que pasó fue Eva la que cayó. Perdón. Ella fue la que pecó primero y después le dijo a su marido, le dijo, oye, vamos a probar esto. Pero la responsabilidad cayó sobre Adán, porque Dios vino directamente a Adán. Eso es parte de ser líder. Y eso es la semana pasada hice referencia a unas películas favoritas de bichos que dice cuando le viene cuando viene Hopper, el insecto, a la princesa le dice aprende la primera
regla de ser un líder, de que todo es tu culpa. Y eso es escucha gacho, se escucha, pero eso es parte de ser un líder, es parte de ser hombre, es la responsabilidad. Tú vas a dar cuentas como hombre, vas a dar cuentas al Señor por tu familia, por lo que Dios te ha encomendado. Y por eso es importante también, parte de eso es la disciplina, disciplinar a los hijos, porque otra vez, caídos, son seres caídos y tenemos que enseñarles cómo lo correcto, del bien y del mal. Y como esposos, se nos ha llamado a amar a nuestras esposas como Jesús amó a la iglesia y dio su vida por ella. Esa es parte de nuestro deber. Y como siempre me acuerdo de primera de Pedro 3:7 que dice que de amarlas y dice y ser paciente con ellas como un vaso frágil. Y yo siempre digo que es lo que se refirió es a las emociones, es lo que yo alcanzo a mirar, porque nosotros como hombres no son las emociones, sí somos, claro que sí las tenemos, pero no son tanto como una mujer, ¿verdad? Y eso es parte y eso es lo que yo he aprendido, es ser paciente emocionalmente y ser más frágil con ella, porque yo la puedo derribar con mis palabras y eso no es glorificar a Dios. Entonces es amar a mi esposa como Dios, como Cristo amó a la iglesia. Y también a las esposas, también son líderes. Es también responsabilidad, porque son líderes, si eres madre o eres lista o vas a ser madre, también eres líder. Te guste o no, eres líder. Eres líder de esos pequeños que Dios te ha dado a cargo de. Vamos a ver a Efesios capítulo 6, dice 4, dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y ese versículo es bien claro como padres. Desgraciadamente, yo tengo un padre que no fue el mejor y no lo sigue siendo. Yo oro por él, le pido al Señor que él llegue a alcanzar su alma y llegue a la salvación. Pero ese es bien claro. También se nos ha llamado que no provoquemos a nuestros hijos a ira. Y eso se puede ver de muy diferente, en muchas maneras diferentes, dependiendo de caracteres, dependiendo de situaciones, pero es bien claro. Proverbios 23:13 dice, el 14 dice, no rehuses la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. La disciplina. Este versículo pone un enfoque muy, muy importante en la disciplina. Dice porque, dice, no morirá. Lo castigarás con vara y lo librarás su alma del Seol. Wow, la verdad que impactante es este versículo y qué tan importante es la disciplina. Pero también la gracia es importante. Y es algo que, de hecho, estábamos platicando con mi esposa. Le digo, ya vamos a tener, en marzo, ya vamos a, ¿ah? ¿Marzo? No, ¿cuándo está nuestro bebé? Marzo.
que ya estamos listos para tener nuestro bebé y ya soy bien estricto. Y le digo, tú tienes que hacer la gracia. Le digo, porque yo no sé, yo siento que voy a ser muy estricto y así fui criado. Mi mamá fue una mujer muy estricta y la disciplina siempre iba por delante. Y hasta el día de hoy le puedo ver la importancia, pero también hizo falta un poquito de gracia. Pero por eso le digo a mi esposa, tú debes de hacer la gracia porque ella es un poquito más calmada, no es tan estricta como yo. Pero es algo que hemos platicado, se me hace muy, muy interesante. Primera de Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí como también yo soy de Cristo. Esta es la clave de todo líder. Ya si seas pastor, como yo me encuentro, pastor, como padre, que estoy listo para ser, como madre, donde quiera que te encuentres, el líder, sed imitador. Tienes que ser imitador de Cristo. Nuestros ojos puestos en Cristo. Nuestra fuerza viene de Cristo para ser buenos líderes, enfocados en Cristo. Vamos a ver el último versículo 29 y ahí vamos a concluir. Dice, el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está ahí le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio y por eso este gozo mío se ha completado. La semana pasada hablamos acerca del matrimonio como una decisión, ¿verdad? Antes del matrimonio es una decisión. ¿Te quieres casar conmigo? Le pedí a mi esposa y tú también. Si estás casado, ¿te acuerdas que no le pediste a tu novia, a tu prometida, que si te querías casar conmigo? ¿Te acuerdas? Es una decisión. Y ahora quiero verlo de una manera diferente. Así como Juan pone y que el novio es el enfoque, porque, porque Jesús es el enfoque. Nos vamos de una decisión y ya llegamos a la boda. El amigo del novio es el amigo del novio no es el centro de atención, pero más bien es el novio, porque otra vez Jesús es el novio. Me encanta que el Antiguo Testamento, la Biblia, nos pinta la imagen, nos da la imagen de que Dios es, dice, el esposo de Israel. Y también el Nuevo Testamento nos habla de que Cristo es el novio, dice, y la iglesia es la novia. La palabra de Dios usa el matrimonio como representación de una relación muy especial. Otra vez, como dijimos, de Dios a Israel y de Jesús a la iglesia. Y algo que quiero que quede bien claro, no sé si lo han escuchado o no, pero la iglesia no ha reemplazado a Israel. Esos son dos temas muy diferentes. Otra vez, la iglesia no ha reemplazado a Israel. Y me gusta que los discípulos de Juan le llevaron las noticias y le dijeron, todos van a él. Dice, y si puedo ponerlo de esta manera, le dijeron, todos van a él. Y por eso
este gozo mío se ha cumplido. Esto es Juan el Bautista hablando, diciendo que porque todos van a Jesús, su gozo está cumplido. Dice, yo hice mi obra, hice lo mejor que yo pude con la obra, con el ministerio que Dios puso en mis manos, en mis manos, y yo lo hice lo mejor que pude. Y la gente está viniendo. Y de la misma manera conmigo, que la gente venga a Cristo, eso es lo más importante. Si se van a otra iglesia, de otra congregación, está bien. Pero con que sea Cristo, que sea exaltado y glorificado, es lo más importante. Y simplemente hay que hay que aprovechar cada oportunidad que se nos da. Y eso es algo que el Señor me ha dado. Siempre, cada vez que se me da un micrófono, yo siempre predico el evangelio. Me acuerdo cuando nos casamos, tuvimos dos bodas. Una en civil y una en la iglesia. Obvio, cristiano, ¿verdad? En el civil sabía que íbamos a tener parientes familiares que no conocían de Cristo. Entonces había un micrófono, me dijeron, ¿quieres decir unas palabras? Y dije, sí, estoy muy contento de que mi esposa, pues, tomamos un paso más y ya somos, ahora sí ya somos, le digo, marido y mujer. Pero también quiero aprovechar, presentar el evangelio, y presenté el evangelio. También me acuerdo cuando en el funeral de mi madre, yo también a todos sus parientes, toda su familia no conocía de Dios. Y dije, vamos a aprovechar y vamos a presentar el evangelio, porque es lo que mi madre hubiera querido, pero más importante es lo que el Señor quiere de mí. Entonces, a presentar el evangelio. Y yo nunca me callo del evangelio. Me acuerdo que, ay, disculpen, me acuerdo que mi hermana mayor, antes que llegara a Cristo, porque ella llegó a Cristo hace unos 3 años, 4 años casi, pero antes de eso, siempre le decía de Cristo, le hablaba, le presentaba el evangelio, y ya sabía ella, dice, ay, ya vas a empezar otra vez con tu Cristo, ya vas a empezar otra vez con tu evangelio. Le dije, pues sí, es lo único que sé. Le dije, es lo más importante que sé, lo que Dios me ha dado. Y también con cualquier familia que iba, siempre presentaba el evangelio. Y le doy gracias a Dios que ahora, una de mis primas, que siempre otra vez le presentaba el evangelio, le decía, Jesús te ama, este es el evangelio, así de fácil. Y ahora mi prima está llegando y está interesada en Dios, del evangelio. Esa es la semilla. Y no soy yo. Simplemente lo único que hice es decir lo que está dentro de mí, lo que Dios ha hecho en mi obra, la obra que Dios ha hecho en mí. Entonces yo nunca me callo acerca del evangelio. Mi, como dije, mi hermana mayor hasta se enfadaba de que siempre hablaba de Cristo. Y otra vez, ser imitadores de mí. Yo no soy, es simplemente Cristo, es el Señor que me motiva a hacer esto. Y de la misma manera te reto a ti que hagas lo mismo, donde quiera, cualquier oportunidad con familia que sabes que no son de Cristo, que no saben de Cristo, hablar del Señor. Al fin de cuentas, no es a ti quien te están rechazando, es el evangelio. Nosotros no podemos salvar a nadie. Lo único que se nos ha encomendado es predicar, hablar. No es que vamos a salvar a nadie, es el poder, como dice Romanos 1:16, es el poder, dice el evangelio. Y te reto también, como a mí me retaron, uno de mis pastores dice que practica el evangelio, dice, predícale al perro, dice, predícale al perro, dile que Dios lo ama, dile, predica el evangelio, dice, a tus animales, a quien sea, dice, a tu esposa que ya conoce a Cristo, dice, predícale el evangelio. Pero el punto es de que esté tan enfocado, que sea tu enfoque
el predicar el evangelio. Y si no tienes el denuedo, pídeselo al Señor, que el Señor te lo dé, porque al fin de cuentas esta es su obra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias que cada vez que hablamos acerca de ti, Señor, te glorificamos. Es parte y qué bendición, qué privilegio, Señor, es decirles al mundo alrededor de nosotros acerca de ti, alrededor la gente, Señor, que no conoce de ti, qué privilegio es, qué honor es predicar tu evangelio y escuchar gente a quien tú le has predicado, Señor. Qué bendición es escuchar buenas nuevas, que están interesados, Señor, en ti, en tu palabra, lo que tú ofreces. Y qué bendición es esa, Señor. Y muchas veces no vamos a ver eso, pero al fin de cuentas tú serás exaltado, tú serás glorificado, y eso es lo que importa. Y cada vez, Señor, que predicamos tu evangelio, estamos glorificando tu nombre, estamos exaltando tu nombre. Y esa es nuestra meta, Señor. Ayúdanos, danos el denuedo, Señor, para hacer eso. Te pedimos en nombre de Jesús. Amén.